Nuestro primer invitado de esta noche es el portavoz y es el presidente de los Ciudadanos del Centro de Medina del Campo. Fidel Lambás, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Me he quedado un poco así cuando le he presentado porque es el presidente del Partido Ciudadanos del Centro de Medina del Campo. Ni siquiera estoy afiliado, no, hay que decir las cosas claras y concisas. Esto ha sido una oportunidad de gente que, bueno, que al principio pensó, creyó en mí y yo acepté una propuesta que me hicieron política. No sé si equivocada o acertadamente, por el éxito que tuve veo que no fue muy acertada para ellos, pero bueno, hoy me siento muy satisfecho y sobre todo por las muestras de cariño que me ofrece absolutamente la cúpula de este partido, de agradecimiento, y eso, pues bueno, me complace de que estoy, creo, o según ellos, mejor dicho, pues haciendo un buen trabajo, según ellos. Yo pienso que me queda mucho, me queda demasiado. Para hacer un buen trabajo hay que dedicarse muchas horas, demasiadas cosas, y también dar alternativas que, por desgracia, mis pobres alternativas no han significado absolutamente ningún avance para mi pueblo. Y en eso, pues la verdad es que siempre tienes un pozo de culpabilidad que yo me lo recuerdo todas las noches, sobre todo cuando me voy a acostar. Tengo ese recuerdo de decir, hombre, Fidel, yo creo que has podido hacer algo más, déjate de criticar y a lo mejor aporta algo más. Lo intento, de verdad que lo intento. Justamente 3 años ya, desde que pasamos todos por las urnas, y casi 3 años, hace 3 años, pero bueno... En mayo hace 3 años. Pero 3 años que ustedes ya estaban con el partido en movimiento. Sí, sí, la verdad que yo empecé, me parece que fue, sí, en marzo. O sea que va a hacer 3 años, sí. Yo empecé en marzo, una llamada, me parece que fue en marzo, y a partir de ahí, cuando acepté, bueno, hubo ciertos problemas al principio, pero cuando acepté esta proposición, pues 3 años, sí. Pasa a qué velocidad, ¿verdad? ¿Es complicado ser concejal de un ayuntamiento una persona sola, cuando los demás grupos tienen en quién apoyarse? ¿O tiene esa libertad que da la soledad de decir, bueno, hago lo que yo creo conveniente sin contar con nadie? Bueno, efectivamente yo tengo que decidir yo solo. Quiero decir que yo a mí no tengo ninguna presión de ningún tipo, ni mediática siquiera, no tengo esa presión, ¿no? Porque la mayoría de las personas tienen que entender que mi trabajo pues es bueno o malo dependiendo de la opinión, no de mí. Yo vuelvo a repetir que yo soy el más insatisfecho con mi trabajo, pero por las muestras que me dan en la calle y por las cosas que me dicen o que me dicen a mí, a la gente más o menos relacionada, parece ser que, bueno, que me he convertido en parte de la oposición, ¿no? En una de la parte más importante de la oposición de Teresa López, ¿no? No es que oposición, no me gusta esa palabra, me gusta alternativa. Es que yo siempre he odiado la palabra oposición. A mí me parece que lo que tiene que ser un concejal que no está en el grupo de gobierno es tener siempre alternativas para poder guiarse. A mí me parece que esa es una buena metodología para cualquiera, pero en fin, no es fácil. A tu pregunta tengo que decir que si no hubiera sido por la experiencia que tengo de encontrar, como digo yo, los papeles antes que ninguno, pues sería mucho más difícil controlar 6, 7, 8 áreas, pues tienes que dejar siempre pelos en la gatera, ¿no? Y eso me pasa a mí, pues como normalmente le pasaría a otro. Tengo la ventaja de que conozco bastante bien la administración, porque me apasiona, es vocacional. Es que la política, si no es vocacional, es mejor irte a casa. Yo a todas las personas estas que veo que se van es porque no tienen vocación. ¿Y de los 21 concejales del Ayuntamiento de Medina son todos vocacionales? ¿Qué le parece? Algunos sí. Algunos sí, son después de la vocación más que la dedicación. Pero, hombre, es muy complicado porque esto es como un veneno, ¿no? El veneno empieza a hacer un efecto, pero tarda, ¿no? Y entonces, pues es igual, ¿no? Es un veneno que se te va, que ingieres y que unas veces es para mal y otras veces es para bien. La vocación es el veneno bueno, ¿no? El veneno bueno. La cita esta noche con Fidel Lambás era para hablar de política local, para analizar todo lo que está pasando en Medina del Campo. Pero claro, hemos comenzado por ese matiz personal sobre Fidel Lambás y ahora sí ya vamos a entrar de lleno, señor Lambás, en lo que está siendo la política
en Medina del Campo. Pero antes de, ¿qué le parece a usted lo que está pasando con esta corporación? Yo no he visto nunca, no he conocido tantas dimisiones, tantos compañeros suyos que van dejando el acta de concejal, otros que se van sumando, otros que no quieren hacerse cargo de ese acta. ¿Por qué está pasando esto en esta legislatura? Es una legislatura atípica, vamos a decir atípica, podría decir algo más fuerte. Yo creo que, o desde mi punto de vista, quiero decir que no ha sido una legislatura fácil ni va a serlo. Todavía queda mucha piedra por quitar de la montaña, ¿no? Y desde una óptica, normalmente el gobierno siempre es más duradero, pero la oposición es muy cansina y además muy desagradable. Lo que le ha pasado al PP es un cúmulo de circunstancias que han ido atando hasta el pensamiento y también el propio aguante de los concejales. Unos por motivos personales, otros por motivos impuestos, otros por disgustos, otros por falta de comunicación y otros por falta de preparación. Yo siempre he dicho que para entrar en política lo primero que tiene que hacer uno es intentar por todos los medios ser el mejor en todo, el mejor en conocimientos, el mejor sobre todo en tener la virtud de poder llegar a los demás, el mejor comunicador, el mejor hombre para poder llegar a cualquiera de los lugares y además el hombre que siempre tiene una alternativa valiente para poderlas poner aunque esté donde esté. El político que está en el gobierno tiene que tener además otra virtud y es la de gestor. Y entran en política ciertas personas que no valen para gestores, eso está claro. Yo, por ejemplo, te puedo decir que esta es una de las corporaciones, desde mi punto de vista, más flojas que he visto en toda la democracia. Creo que ha habido dos muy flojitas, una que fue la de José Antonio, la de Gallinas, para que todo el mundo y todos los de Telemedina, Canal 9 lo entiendan, que fue muy floja y posiblemente esta de Teresa. Es que, mira, yo oigo muchas veces, y es verdad que lo oigo, dice, no, hombre, pero es que el Partido Socialista ha cambiado muchísimo. Y digo, sí, es verdad, ha cambiado por títulos, pero los títulos es un cartón. No se te olvide nunca, Javier, y se lo digo también, es un cartón. Hay un maestro amigo mío que siempre me lo dice, yo tengo título, dice, pero es un cartón, luego es la vida, la práctica, la vocación, la dedicación, la gestión, todo eso es lo que marca la sapiencia de un político. Y es verdad que el Partido Socialista siempre se ha caracterizado por tener personas del partido, y de pronto con Teresa López pues ha habido, por decirlo así, un terremoto, ¿no? Un terremoto de gente pues más bien preparada. Qué duda cabe que no es lo mismo hablar con una persona docta que indocta, ¿no? No cabe la menor duda que hablar con una persona preparada conlleva tener un diálogo más fluido y cualquier propuesta que puedas hacer se analiza mucho mejor con una persona preparada que no con una persona que no esté preparada de todas las formas, cultural, intelectual, de todas las formas. Pero ser político no significa tener el título de abogado, de ingeniero, de tal. No, tienes que tener otro título de gestor, pero de gestor del ayuntamiento, no de gestor. Esa es la dificultad más grande que tiene un político, ser gestor. O sea, decir, tengo unos recursos y tengo que saber hasta dónde puedo utilizarles y optimizar absolutamente todos estos recursos en beneficio del pueblo de Medina. Eso se llama gestión, y eso se llama también dirección, y eso se llama control. Bueno, pues esta es una corporación muy mala. ¿Sabes? Sí. También sabes, y perdóname que me alargue un poco, porque es una corporación en donde hay muy poca dedicación. Había un viejo... Cuando la corporación se refiere a los 21 concejales. Sí, también, sí, aunque te voy a decir una cosa, que esto sucede y que a mí me dijo un viejo político una cosa una vez y que no se me ha olvidado nunca. En esta legislatura, en la otra no voy a hablar porque tengo menos conocimiento, pero en esta legislatura decía un viejo político que cuando la primera autoridad sale por la puerta, los concejales salen por la ventana. Y da la casualidad de que es uno de los mayores hándicaps que tiene en estos momentos Teresa López.
pisa muy poco el ayuntamiento. Tiene demasiadas obligaciones, demasiadas dedicaciones, demasiados problemas, tanto en la dirección provincial del partido como portavoz de la Diputación y como muchas cosas que tiene que someter a un trabajo arduo y difícil que yo reconozco que yo, por ejemplo, no estaría capacitado como ella para tener tantos cargos y esa dedicación. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que como ella no está, pues los concejales salen por la ventana. Así es que es muy difícil entrar en el ayuntamiento y quitando a una que está siempre allí sentada, los demás parece que huyen porque hay baile posiblemente en Zeus. Hablamos de... O han cerrado Zeus. Ahora vamos a hablar precisamente de ese espacio infantil, pero hablamos de la sesión plenaria. El lunes tuvimos pleno, nos estamos quejando de vez en cuando, bueno, pues fíjate, un pleno de casi 4 horas, sí. Pero yo recuerdo hace 8 o 10 años que eso era lo normal, comenzamos el pleno a las 8 de la tarde, noche ya, y a las 12 en punto era que concluía, pues es decir, estábamos 4 horas como ahora mismo. Es una equivocación que el público nos lo va a... Mira, ayer en Madrid, antes de ayer en Madrid... Antes de ir en Madrid nos sentamos Magro y yo, Magro es el portavoz del Partido Socialista, y nos sentamos y dijimos, oye, yo creo que este disparate tenemos que acortarle. Lo que no podemos hacer, es verdad que hay muy pocos puntos, pues debido a que la Comisión de Gobierno acapara la mayoría de las actuaciones municipales, pero los plenos llevan muy pocos puntos de interés para un debate serio, duro. Fíjate, el otro día, sin ir más lejos, no sé si lo recordarás, pero yo lo voy a hacer aquí como recordatorio a todos los que nos están viendo y oyendo, que iba un tema fundamental y nadie absolutamente hizo ninguna intervención, era la liquidación del ejercicio del 2016, pero hay alguien que pueda pensar... Solamente usted fue el que intervino en ese punto, el punto 5 fue. Pero hay alguien que pueda pensar que la liquidación de un ejercicio no tiene una enjundia lo suficientemente importante para que los políticos estemos preocupados por cómo se ha llevado a cabo todo ese ejercicio. Y en cambio no hubo nada más que una intervención, ¿verdad? Pues eso da lugar a que mucha gente, muchos de los políticos, no tenemos una dedicación para saber dónde tenemos que tener una incidencia y donde tenemos que tener un debate, no una diatriba, que es lo que confundimos los políticos, y yo el primero. Un debate serio, de decir, cuidado, advertencias, oye, esto no funciona así, debemos de cambiar, debemos de buscar alternativas, esto no es normal que el capítulo 2, como está sucediendo, se esté disparando. El capítulo 2 es el de gastos generales, para que todo el mundo, porque hablas de capítulos y dirá, este señor nos va a aburrir. No, el capítulo 2 es de gastos generales se ha disparado, pero en el 2016, el 2017 va a ser peor. Entonces, todo eso que hay que controlar y que hay que advertir, pues no hubo nadie que hiciera debate, no hubo nadie absolutamente que hiciera debate. Y hay otras cosas que, como hablamos Magro y yo, a mí no me parecen de recibo. Primero, las mociones. Las mociones a mí no tienen calado local, tienen un calado sí, superficial, pero no un calado local. Y a mí me parece que los grupos políticos que hacemos un pleno cada mes, deberíamos de llevar una moción, una por grupo, como mucho, una moción por grupo, y desde luego no copiar, o pegar y copiar, como se suele decir ahora en los términos técnicos, administrativos, que lo presenta Madrid, que lo presenta la Junta, que lo presenta el Estado, hablando pues de las pensiones. Es que nosotros no tenemos apenas competencia. ¿Va a pensar alguien, de verdad, va a pensar alguien que en nuestro foro interno no estemos pensando que hay injusticias que no son de recibo, por ejemplo las pensiones, por ejemplo la desigualdad del hombre y la mujer, por ejemplo muchas cosas de este tipo? Pero ¿quién va a pensar que no estamos de acuerdo perfectamente con esas reivindicaciones que se están haciendo? Estamos todos de acuerdo, ojalá todo se manejara de distinta forma. Pero lo que no es de recibo, o pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, y son ustedes los que tienen que corregirme si me paran cuando quieren, decir, ¿usted cree que el señor Lambás, por no poner a nadie, es capaz de defender una moción de este tipo que es
que no es el sitio apropiado, que tiene que ser defendido en el Congreso de los Diputados o en el Senado o en la propia Junta, que no llevan muchas cosas de estas, sino que lo llevan institucionalmente, y que venga alguien como el señor Lambás a darnos una lección técnica o gramatical de lo que es una moción o lo que es un problema que no tiene absolutamente ni conocimientos, ni tiene tampoco elementos para poder solucionarlo. Es solamente un canto al sol. Hombre, y eso hay que evitar. Como mociones, por ejemplo, usted presentó una moción que hace distinta. Referencia a MADE, que importa, me imagino, que los vecinos de Medina y comarca, ¿no? Vamos a ver, a mí se me achacó en un primer momento que no había querido hacerlo institucionalmente. Y les dije que no quería hacerlo institucionalmente porque había ciertos elementos importantes que yo tenía que explicar. Primero, porque yo había tenido comunicación con lo que había pasado al principio y que yo conocía cierta problemática de esta empresa. En segundo lugar, porque yo no había tenido la oportunidad, ni siquiera, y lo dije públicamente, de que la primera autoridad se reuniera con los portavoces. La primera reunión, que no fue reunión, que fue una petición por parte mía, que fuimos Olga Mohino, la portavoz del Partido Popular, y yo, nos dijo que debido al problema que suscitaba y que le habían pedido por parte de la empresa, el director de la empresa, le había pedido un silencio debido a una problemática tremenda y que fuera una conversación entre los dos, yo respeté aquello. No me pareció justo, porque yo, como tú comprenderás, no lo viste, ¿no? Creo que cuando eres concejal lo primero que tienes que hacer es colocar la mano en la Constitución, y lo has visto ayer, ¿no?, en el pleno de lunes, y decir que juras, prometes, o por imperativo legal, de que efectivamente el cargo de concejal lleva consigo pues como un código deontológico donde tienes que preservar las noticias para que no salgan a la luz pública. Si yo hago eso, ellas tienen que entender que tengo la misma responsabilidad que Teresa López para respetar justamente las informaciones. No venir a un medio de comunicación y contar lo que me dé la gana, no lo he hecho nunca. ¿Por qué lo voy a hacer ahora? O como dice ella, que las noticias las filtra alguien, pero ¿quién las va a filtrar? Como no sea un compañero suyo de la corporación, los demás, si no nos enteramos, o lo que nos enteramos, ella no nos da ninguna información. Pero a mí me pareció grave, para no irme del tema, me pareció grave que los portavoces no tuviéramos comunicación, por ejemplo, de la reunión que tuvo con los sindicatos. Me pareció grave que no nos dijeran ni siquiera que se había reunido con Pilar del Olmo, como todo el mundo sabe, es la consejera de Economía de la Junta, y no nos dijo absolutamente nada. Yo fui al pleno de la Junta de Castilla y León, y efectivamente en esa declaración institucional yo daba las gracias a todos los portavoces de la Junta de Castilla y León por su compromiso con el deterioro de una empresa como MADE. Pero a mí también me parecía que mi primera autoridad, cuando se reúne con Pilar, lo normal es que cuando llegara a Medina del Campo dijera a los dos portavoces: oye, esto ha pasado. Olga a los 5 segundos sabía todo lo que había pasado, pero es normal, pero Fidel Lambás no. Y Olga tuvo la delicadeza de llamar al señor Lambás para decirle: oye, estos son los movimientos que se están realizando para entrar o bien en la famosa Fundación Anclaje, o bien buscar directamente una comunicación con el jefe de esta empresa, con el presidente de esta empresa, para que tome una decisión ya firme, tajante. Esas cosas, yo creo, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta reunirse, sentarse con los dos portavoces y dar ese tipo de información? Yo creo que nada. Y eso denota, porque yo ya soy un viejo político, eso denota que gobierna con autoritarismo, y no es bueno. Eso yo, desde mi punto de vista, creo que no es bueno. El autoritarismo a lo único que conduce es justamente a no respetar a los demás. La democracia está en la libertad, y la libertad es la expresión, porque es lo que mejor nos ha dado Dios. Quiero decir que la expresión libre de poder decir: oye, este es el problema, ¿cómo le ves, Fidel? ¿Cómo le ves, Olga? ¿O cómo le ves, Jorge? Que somos los portavoces. Pues le vemos de esta forma, de esta. Oye, pues tengo una reunión con Pilar y quiero llevar alguna propuesta vuestra, a ver cómo veis este problema, tal.
y no que estemos escondiéndonos. ¿A ti te parece justo? Es que no lo entiendo. Yo eso que usted estés contando a mí me parece un poco una utopía, señor Lambás, porque yo no sé si en los últimos años en los ayuntamientos ha pasado eso que usted está contando, que los diferentes alcaldes o alcaldesas cuente con el resto de los portavoces para llevar algo adelante. Como tienes una prueba que la vas a poder constatar, por aquí viene una persona que estuvo en la oposición en el Partido Socialista Obrero Español, que se llama Alfredo Losada. Yo en aquel momento prácticamente iba a la dirección, ¿no? Dile por favor un día, el señor Lambás se reunía contigo para hacer una exposición o para el propio reglamento del ayuntamiento, que nunca se aprobó porque el señor Martín Pascual le metió en un cajón. ¿Estuvo contigo reunido? ¿Trabajó contigo en ese propio reglamento? ¿Sí o no? En toda la mayoría de los problemas que acontecían y que significaba algo para Medina, no los políticos. Si yo en los políticos no necesito saber cómo se mueven entre bambalinas, eso es cuestión de los partidos. Pero en problemas de la ciudad, de la villa de Medina del Campo, como es la mancomunidad, como es esto de una empresa que se va al garete, como pasó con el cuartel, como pasó con Banesto, como pasó con los muebles, lo normal es que quien dirige el ayuntamiento tenga el apoyo institucional. El otro día, si me lo permites, ya sé que el tiempo en televisión es muy reducido, pero por seguir avanzando. El otro día, que fue una cosa que yo dije en el pleno, escuchaba yo, por ejemplo, al profesor Quijano, que es, como todo el mundo sabe, ha sido un político socialista que yo creo que no solamente de renombre, sino sensato, cuerdo y con un pensamiento bastante liberal. Y decía, en un ayuntamiento, en una institución, si no hay consenso, ningún logro puede llegar a su fin favorablemente. Y es una filosofía que yo me impregnó en el sentido común de decir, ¿qué razón lleva este hombre, Jesús? ¿Qué razón llevas, Jesús? Porque hay una cosa que es fundamental en la política local, y es llegar a acuerdos, ser lo más hermoso. Porque, primero, a la persona que promueve el acuerdo la engrandece el decir, no, que yo no gobierno solamente con mis compañeros a los que me deben una disciplina política por ser yo quien soy. No, es que además llego a acuerdos con la oposición. Y llego a acuerdos porque me siento con ellos, porque les escucho. Y cuando les escucho les digo, bueno, hasta ahí puedo llegar, pero hasta aquí no. ¿Por qué? Porque el problema que me estás a mí explicando, Lambás, es ideológico. Y a Olga, pues es ideológico, perdona, pero yo tengo un pensamiento hasta aquí, porque tengo otro tipo de ideología y creo que las políticas que tiene que hacer el Partido Socialista son otro tipo de políticas, y tú me estás metiendo en un berenjenal que no va con mi pensamiento, pero en cambio sí te estoy escuchando y puedo hacer una propuesta. A mí, por ejemplo, me llamó un día y me dijo, oye, esto de las mancomunidades de tipo de interés general, locales y tal, ¿habría alguna posibilidad de...? Digo, hombre, la ley de ordenación del territorio todavía está más verde que una lechuga, como se decía antiguamente. Sí. Pero mira, a mí no me preocupa esa ley de ordenación del territorio, ni siquiera el mapa, aunque era una copia del de Sanidad, ¿sabes? Que yo le desprestigié al principio. A mí lo que me preocupa más, la dije, es la cartera de servicios. Y al final me ha dado la razón, no a mí, a todos, a muchos políticos, de que lo importante no es la ley de ordenación del territorio, sino los servicios que acoge una población como Medina del Campo. ¿Por qué? Porque imagino que vamos a hablar de reindustrialización, pero no podemos hacer una mesa de reindustrialización sin los agentes básicos de Medina. No podemos hacer una mesa de este tipo con personas que no están preparadas. Tenemos que llevar personas no solamente con capacidad, sino que además nos puedan aportar ideas. La mesa del otro día, aunque dijo que habían venido senadores y procuradores, como venía en un periódico regional, era incierto, no era verdad. Aquí no vino nada más que el presidente del Partido Popular, el presidente de Ciudadanos, y se reunieron. A mí no me tuvieron en cuenta, quizá porque no tenga representación nacional, y yo no pude ir.
Pero vamos, podían haber llevado la experiencia de este ayuntamiento, que sí que tengo, ¿no? Pero bueno, eso aparte. Pero bueno, a lo que vamos. Sí. Ese círculo tiene que tener aquí algo que sea una base. La base es para sujetar algo que va en círculo. Y la base es saber qué queremos. ¿Qué es lo que queremos de Medina? Lo que queremos de Medina es, primero, que sea un centro comarcal. Bien, poténciale, demonios, poténciale. ¿Y cuál es lo segundo? Nuestra industria no puede ir nada más que encaminada, pues como han hecho otros. Si es que no tenemos que inventar nada. Nosotros somos una ciudad que vivimos del campo, que vivimos también. ¿Por qué no podemos tener, si las únicas empresas que han dado éxito en Medina del Campo son las empresas agroalimentarias? El polígono Escaparate, ¿de qué está formado? De empresas agroalimentarias. Hay otra que me parece que de imprenta, y lo demás son de patata, de esto, pues son nuestros productos básicos. Quiero decir que tampoco hay que ser Aristóteles. Quiero decir que no se necesita, disculpen, no se necesita mentes tan privilegiadas, lo que se necesita es sentido común. El sentido común es el sentido máximo que tienen que tener las personas. Me voy a permitir, porque yo le voy a contar una cosa. A mí no me cabe la menor duda que Fidel Ambás haya contado con los demás compañeros de corporación, aunque sea de otras ideologías. Siempre lo hice. No me cabe la menor duda, pero yo estoy convencido que la siguiente legislatura, que estaba gobernada en Medina del Campo por el Partido Popular, que ya no estaba usted en las filas del Partido Popular, a mí me cuesta trabajo creer que tanto el alcalde de entonces como el primer teniente de alcalde llamasen a la oposición para reunirse para diferentes temas. A mí me cuesta trabajo creer. A lo mejor ha sucedido, yo no lo sé. Pero pues a mí también me cuesta trabajo creer. ¿Estás conmigo de acuerdo en ello? Sí, no? Bueno, vamos a ver. Es que hay que pensar en personas abiertas, en personas que tienen un pensamiento más liberal y en personas que son más egocéntricas y que creen que el totalitarismo es el que debe de prever o el que debe de prestar atención. Yo conozco a los dos, pero la verdad es que después de un tiempo casi he perdido la noción de cómo eran. Digo que he perdido la noción por las cosas que me han contado, no por las cosas que yo he vivido conmigo. La verdad es que, quitando el presidente, en un momento determinado, el entonces presidente del partido al que le pedí la dimisión y le dije que si no se iba él, me iba yo, por los casos de estar imputado, con el portavoz que me sucedió a mí, he tenido siempre un trato amable, pero no el trato político. Yo reconozco que eran dos personas muy autoritarias y que difícilmente fueran fáciles de... Pero si yo no estoy hablando de cómo somos Lambás o cómo es Juanito, cómo es Pepito, yo hablo de metodología, de cómo debemos de ser en política. Todos. Por eso yo creo que es una utopía lo que se está comentando, claro, porque es complicado. Pero no es complicado, es sencillo. Vamos a ver, si yo soy capaz de poder discutir, digo discutir en el mejor de los sentidos, si poder llevar una alternativa, si poder decir, Medina del Campo tiene que estar encaminada, como estamos diciendo ahora, al sector agroalimentario, al sector servicios. Tenemos que potenciar absolutamente todo lo que es la comarca, tenemos que volver a traerla porque está muy alejada. Tenemos que buscar por todos los medios puntos de conexiones para que todos los comarcanos tengan la misma idea de que esta es la capital de ellos, donde tengan absolutamente todas las garantías, donde tengan todos los servicios, donde puedan venir a un supermercado el domingo y le tengan abierto, cuando puedan hacer todo eso, que eso, aunque sea una dependencia de la Junta de Castilla y León, nosotros por historia podemos abrir todas esas puertas, porque la Junta de Castilla y León ya lo ha dicho. Históricamente Medina tiene algo que no tienen los demás, y es que históricamente consiguió a través de decretos y a través de historia que los domingos fueran el día especial en Medina del Campo. Hay otras ciudades que también lo ha sido y han tenido esos privilegios o esos, como decían antiguamente en la Edad Media, esos fueros. Pero el haber perdido todo eso, el que el comercio esté en la situación en la que está, como todo el mundo sabe, y que las superficies se han cerrado porque ha habido ciertas denuncias, pero que en cambio el municipio no ha tomado cartas en el asunto, pues eso es delicado, pero si eso es una cosa sencilla de hablar y de buscar posibilidades y de buscar encuentros entre las distintas fuerzas políticas, si lo consigue todo el mundo. Por eso dicen que las mayorías son malas.
Las mayorías a veces son malas, pero también son buenas. Pero aquí no, que no hay mayoría, aquí hay que buscar, bueno, mayoría sí, porque hay dos grupos políticos que han llegado a un acuerdo programático, pragmático, ya no sé si es programático o es pragmático. Llevamos media hora y casi tengo la sensación de que no he empezado a hacer la entrevista, porque estamos hablando de otras cosas y pues, que me parece que son bastante interesantes para nuestros espectadores. Seguramente yo no te voy a llamar de usted como te dice Teresa, porque es que me parecería ridículo. Nos conocemos desde que eres un niño y entonces yo no te voy a llamar de usted. Quiero decirte que, pues porque me falta pragmatismo, tienes que... Bueno, pues... Hablamos de la Semana de Cine. El pasado martes se presentaba en Madrid, en la capital de España, la 31 edición del Festival de Cine de Medina del Campo. Y allí estaba Fidel Ambás. Señor Ambás, unos años va, otros años no va. Solamente falta un año. Solamente falta un año y además es que lo dije el porqué. Fue en la edición número 30 porque pensé que había que hacer un homenaje a todas aquellas personas que habían trabajado por y para la Semana de Cine. Y a mí me parecía un momento muy importante debido a que habían fallecido dos personas que creo que hicieron un esfuerzo tremendo por la Semana de Cine y que se podía hacer un homenaje junto con otras personas para solamente hacer una distinción de aquellas personas que trabajaron en la primera Semana de Cine, que como todo el mundo sabe estaban incluidas en el sector, en un sector de la cultura, unos se encargaban de unas cosas tal, en un consejo sectorial, y entonces a mí me parecía que debíamos de hacer un homenaje. Yo solo pedía a la concejala yo creo que estaba en la mejor de las aceptaciones, pero parece ser que el director no quería protagonismos de ningún tipo, y entonces, enfadado por esa situación, pues tomé la determinación, una determinación de no asistir ni a la semana ni tampoco a la presentación. Hemos visto la presentación en las imágenes ahora mismo de lo que pasaba en Madrid el pasado martes. ¿Qué le parece a usted? Ahí vemos las imágenes, el Palacio de Longoria, la sede de las GAE. ¿Es un lugar ideal para presentar la Semana de Cine? Bueno, ¿o se debería presentar en nuestro Castillo de la Mota, señor Ambás? Bueno, vamos a ver, hay dos cosas que posiblemente tengamos que hacer ya un planteamiento mucho más serio. Uno de ellos, yo lo he hablado con la concejala de Cultura y no tengo ningún inconveniente. La Semana de Cine de Medina del Campo ha obtenido una categoría internacional, una categoría importante nacional también. Pero le falta también algo que es fundamental y es integrar al pueblo de Medina. Se creó con eso, se creó con esa premisa, que Medina del Campo fuera su semana. O sea, que el ciudadano de Medina del Campo se impregnara de esa sangre de la semana, que parece que tiene sangre, ¿no? Y que corriera por sus venas esa sensación de que es su semana. Hemos perdido un poco la identidad y nos hemos ido a un campo quizá más de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento. Es bueno porque nos atrae a mucha gente. Los de Medina ya están aquí, pero atraer a la gente de que es de fuera nos viene muy bien, ¿no? Nos viene estupendamente porque es fenomenal. Pero esa sobredimensión también nos ha hecho perder un poco de la realidad. En los tiempos en que vivimos, todos los esfuerzos no son estériles, son buenos, pero el económico es muy duro. Y claro, decir que una semana de cine vale más de 110, 115.000 euros, a la gente la verdad es que le cuesta mucho. ¿Y qué haría usted, señor Ambás? Pues darle quizá un protagonismo más a lo que nos puede dar sensación de ser un polo de atracción para mucha gente, para que venga a Medina del Campo, pero también reducir gastos, porque la verdad es que estamos en una situación con un presupuesto de 17 millones de euros, tener unos gastos de este tipo a mí me parece, que lo diga yo, es duro, pero es un dispendio, Yo reconozco que hay que buscar muchas más alternativas. Por ejemplo, Medina del Campo antes estaba muy integrado en el comercio. No había ni un comercio que, llegando a la Semana de Cine, acuérdate, Javier, y acuérdense ustedes, no estuviera implicado con la Semana de Cine y pusiera algo relacionado con la semana, o bien un cartel, o bien no sé, un pequeño recuerdo de la semana, o bien una máquina antigua de cine o alguna cosa. Ha desaparecido. ¿Por qué? Porque
porque no está implicado, no tiene ese tipo de sangre que tiene que correr por sus venas. Hay que volver a recuperar eso. También hay que recuperar la financiación. La financiación es muy importante. Que estoy de acuerdo que no se puede subir los precios porque es un público elitista también, pero bueno, también hay que compensarlo, hay que buscar también financiación no solamente de las instituciones, que la Diputación desde el primer día estuvo, sino que la Junta tiene que implicarse un poquito más. Es un evento que es el más importante en la vida cultural de Medina del Campo. Es un evento que, como decía muy bien alguien, creo que era la directora general de la Junta de Castilla y León, es un evento de vida, de ejemplo, de lo que te está sucediendo a la sociedad. Es que te está explicando como la propia evolución de la sociedad. Y entonces el cine es nada más que un espejo donde te miras, donde dices, esto es lo que está pasando. ¿Cuál es? El mundo duro, el mundo donde la crueldad existe, donde el machismo también, donde lo de género, todo esto existe. Eso se transmite a través de las imágenes, ¿no? Y es el cine que vamos a ver. El cine que vamos a ver es justamente la vida en que nos desarrollamos, ¿no? Si el mundo globalizado ha evolucionado hacia elementos muy poco sensibles, el cine lo refleja. Si ha evolucionado hacia elementos constructivos, también te lo refleja. Quiero decir que tienes en la pantalla siempre el reflejo de una sociedad. Entonces, la cultura es eso. Sí, además, y entonces, si tú no apuestas por ver dónde fallas o dónde puedes ser potencialmente mejor, pues si eso no lo premias, pues apaga. Hombre, Fidel, acabas de decir que bajes el dinero. No he dicho que se baje el dinero, yo he dicho que hay que buscar elementos que sean lo suficientemente importantes para la atracción de un público que no está implicado. No podemos gastar mucho dinero porque no le tenemos. Me comentaba el otro día el director de La Semana aquí, hace unas jornadas, que este año va a tratar un poco sobre esa problemática social que estamos viviendo. Por lo tanto, el cine en esta ocasión se va a ceñir precisamente a ese reflejo. Es un reflejo de la sociedad, Javier. Si es que el cine es la cultura viva. La cultura, lo que pasa es que unos la leen porque coge un libro y, como decía un poeta, dice, quien coge un libro lo único que gana es que cada día aprende más y es menos ignorante, y para los que a lo mejor no tenemos la fortaleza de leer un libro, nos lo dan todo hecho a través de una pantalla, y es enriquecer el propio sentido de las personas. El mismo martes que se presentaba en Madrid la Semana de Cine, los concejales de Gana Medina acudían al Congreso de los Diputados a presentar una PNL, una proposición no de ley, para instar al Gobierno de la Nación, al Ministerio de Fomento, que la estación de la AVE de Medina tenga más vida, ¿no? Sí. Que los 20 trenes que pasan por aquí, por lo menos se detengan, ya que pasan, porque se puede perder 2 minutos como mucho, ¿no? Julián Rodríguez Santiago y Fidel Ambas hicimos una parte con el ministro, que tiene una parte de medinense muy fuerte, y además él lo sabe, ¿no? Además ha vivido mucho en nuestro pueblo. Y nos hizo un reconocimiento a los dos estupendo. Además le agarramos por el brazo, le agarramos los dos. Yo le agarré por el brazo y nos lo llevamos a un pequeñito tal y le dijimos, hay que potenciar un poco Medina. ¿Y cómo potenciar Medina? De la forma más sencilla es esta. ¿Cuál? Acercarnos a Madrid. Nosotros potencialmente, y se está demostrando que es un lugar estupendo, cercano, y que podemos potenciar esto. Y él dijo que... disculpen, dijo que era una gran posibilidad que en poco tiempo tendríamos en marcha el Medina del Campo. Igual que le comunicamos que había una parte de la propia esa, pues que necesitábamos el corredor hacia el norte. Y dijo, pues tenemos muchos problemas, pero hay una gran inversión para llegar a Galicia con mucha facilidad en muy poco tiempo. Y es verdad que potencialmente cuantos más ejes tengas de comunicación, muchísima más facilidad tendrás para el despegue de una ciudad. El despegue de una ciudad va a consistir, como ha consistido siempre, en las comunicaciones. Medina no nos podemos quejar, pero podemos mejorar, y todo lo que sea mejora, pues tenemos que tratarlo. Pues esta es una proposición
importante para que la tengan en cuenta, pero tenemos que apretar un poquito más con el ministro porque podemos llegar a él mucho más fácil que a otros debido a su afinidad con Medina del Campo, y habrá que volver otra vez a hablar tranquilamente con él, sobre todo para dos cosas que son fundamentales. Una la potenciación de la propia velocidad, de la alta velocidad, y otra la carretera de circunvalación. Eso no podemos olvidarnos, que Medina del Campo está colapsada el norte con el sur, tenemos que tener una comunicación y tenemos que tener también un desahogo de la propia circulación. Y él nos tiene que facilitar muchísimas cosas, como por ejemplo el catastro, nos tiene que facilitar para que pueda trabajar en la valoración de fincas, etcétera, etcétera. Esto sería un debate muy amplio que yo tengo muchas ganas de hacer con Julián Rodríguez Santiago. Y otra de las cosas que tenemos que tener muy presente y que también se lo tenemos anunciado es con el propio consejero de Fomento, que es un hombre también que entiende perfectamente el despegar de las ciudades que se están quedando, sobre todo en el sur de Castilla y León, se están quedando atrás, darle un impulso, sobre todo en estos aspectos de la facilidad para llegar a Medina. Cualquier industrial, cualquier persona, cualquier inversor, cualquier persona puede llegar a Medina, primero, si tienes terrenos, y en segundo lugar, si tienes viabilidad para llegar a Madrid o a ciudades importantes como es, por ejemplo, el norte, por los puertos, naturalmente, y Madrid, que está a 150 kilómetros, que es una distancia muy salvable. Ha nombrado en poco tiempo usted 3 veces al portavoz del grupo de gobierno, Julián Rodríguez Santiago. Nos llevamos bien. Y yo pensaba que ustedes estaban un poco distanciados, pero veo que tienen más. Es más lo que les une que lo que les separa en la actualidad. ¿Qué ha pasado ahí? Pues ¿A qué se debe esa amistad que se ha fraguado ahí? No es amistad. ¿Qué ha pasado ahí? No tengo amistad. Lo que pasa es que él lleva un departamento en donde yo he estado mucho tiempo también. Y entonces, esas afinidades de entender precisamente todo el tipo de desarrollo que puede haber en una villa, todo pasa por urbanismo, todo, absolutamente pasa por urbanismo. Si una licencia se acelera, el inversor está contento con el ayuntamiento. Si tú la torpedeas o la retrasas o no la gestionas o no la das la celeridad que necesita el inversor, automáticamente, no es lo malo que no le des la licencia, sino la mala fama que nos crea. Entonces, es algo en donde yo tengo que trabajar. Yo no puedo atacar a una persona que está en un sitio que es eje principal de la economía medinense. Yo no le puedo atacar, le puedo simple y llanamente, pues puedo tener alguna diatriba, pero lo normal es que tenga conversaciones con él, porque a mí lo que más me interesa no es llevarme mal con Teresa López, ni con Julián Rodríguez Santiago, ni con ninguno. Yo no me quiero llevar mal con nadie. Yo lo que me quiero llevar bien es con mi pueblo, de que crece, de que en un momento determinado está buscando alternativas para poder vencer todos los problemas que tenemos y no ser una zona totalmente deprimida. La zona, para eso hay que salvar escollos. ¿Y dónde están? En urbanismo. Urbanismo es prácticamente el corazón del ayuntamiento. El corazón del ayuntamiento es urbanismo. Si urbanismo funciona, si urbanismo tiene capacidad, si urbanismo tiene una buena, como digo yo, una buena praxis, como digo yo, todo funciona. Todo funciona. Lo que no podemos olvidarnos es del departamento más importante, como es este, que es el de urbanismo, y que yo lucho, y que se lo digo a Julián, llevas 2 años sin tener absolutamente ni un euro de inversión. Pero es que, digo, no tienes fuerza para decir a tus compañeros que menos circo, menos juerga por los sábados y los domingos, y más dinero para hacer bachar las calles. Llevamos 2 años sin bachar ninguna calle. Encima, con lo de ayer, con el agua y la nieve y todo eso, hay unos socavones en Medina tremendos. No tenemos un euro para poder arreglarlo. Y encima pintamos a eso el aeropuerto de Castellón para hacerlo de las ciclocalles en 16, 17 kilómetros. Mira, al principio te decía, ¿qué es la política? Vocación. Pues ahora te añado una cosa más. Sentido común. Vocación, sentido común y gestión. Sí, y gestión. Vamos a entrar ya en la recta final de esta entrevista que estamos manteniendo con el portavoz de los independientes de Medina del Campo para hablar de un tema, bueno, que es un proyecto ambicioso. Hace una semana justamente la alcaldesa de la villa, Teresa López, aquí sentada conmigo, pues me comentaba un proyecto que es Dinamiza Medina, que al parecer se ha filtrado a la prensa y a partir de ahí estamos todos, bueno, pues ya intentando saber un poco más. Se van a crear
si esto llega adelante, bastantes puestos de trabajo. Se va a crear ese corredor del Atlántico. Tenemos el acuartelamiento Marqués de la Ensenada que, creo recordar que, no sé si ha sido esta mañana, me parece, o ayer, no sé, ayer o esta mañana, iban a Madrid a reunirse con el Ministerio de Fomento, de Defensa, para saber cómo está el tema del cuartel. O sea que esto es una filtración, pero que está cobrando una fuerza ya que puede ser una realidad en poco tiempo. ¿Sabe usted algo de todo esto o no sabe nada? ¿Tú te acuerdas cuál fue el apóstol que no creyó que Cristo resucitó hasta que no tocara su herida en el pecho? Pues sí. Pues es lo mismo que me pasa a mí. Cuando note la cicatriz del pecho, sabré que hemos resucitado. Mira, hablándolo claramente, yo no sé si se filtra o no se filtra, pero estas cosas que son tan delicadas, que pueden salir, ojo, que pueden salir perfectamente, porque te vuelvo a repetir, es que nosotros tenemos un potencial increíble, y es estar a 150 kilómetros de Madrid, que es un escaparate tremendo. Es verdad que Valladolid nos resta mucha potencia, pero nosotros tenemos nuestro pequeño hueco, tampoco queremos ser Valladolid, queremos ser una ciudad, pues una ciudad de servicios potenciada por la comunicación, que es lo que antes hemos hablado y no vamos a repetir. Vamos a ver, los grandes financieros, todos tienen empresas financieras, todos, los bancos, las grandes capitales, las grandes compañías, todos absolutamente tienen empresas financieras que están buscando, por decirlo clarísimamente, pues activos que sean muy baratos. ¿Para qué? Pues unos para venderles y otros para vendérselo a empresas que puedan instalarse en Medina, que no es nada malo. Lo que pasa es que llena mucho el decir que la Banca Nacional de París ha llegado a Medina intentando invertir. No, la Banca Nacional de París no va a invertir en Medina. En cambio, sí, sus pequeñas sucursales de financiación quieren comprar terrenos al Ministerio de Defensa porque llevan muchos años, llevan más de 20, 25 años, con una cantidad de edificios que no tienen absolutamente casi apenas valor, y entonces tienen que venderles, es que es normal, tienen que venderles. A los ayuntamientos no nos pueden dar estos edificios porque nos arruinarían, y es que además no les queremos. Entonces ellos tienen que buscar quitarse todo por decirlo de alguna forma muy coloquial, todos los muertos que tienen. Bien, puede ser el de Medina un elemento fundamental, es decir, es importante comprar el cuartel de Medina del Campo, 56.000 metros, son muchos metros, pero no podemos decir que comprar eso ya está vendido. Yo creo, Teresa, que debemos de ser tranquilos, pacíficos. Esto, como tú decías, no es para un año, ni para 2, ni para 5. Es para negociar, para trabajar, y además el ayuntamiento tiene que estar solamente avisado para que en un momento determinado, si hay unas expectativas fundamentales, el trabajar en una cosa que es prioritaria, y es la propia modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que tiene que acoger esos terrenos para el uso que se quiere dar, o bien industrial, o bien primario, para montar ahí una superficie, etcétera, etcétera. Tenemos que estar muy pendientes de eso en primer lugar. En segundo lugar, saber qué empresas van a llegar para darle toda clase de facilidades, que en eso el ayuntamiento tiene que tener una fuerza fundamental, y que hemos hablado hace 5 segundos. 5 segundos hemos hablado de que todo eso va a pasar por urbanismo. Y fíjate qué casualidad, que el único que no estaba en esa reunión es el concejal de urbanismo. Yo es que no lo entiendo. A lo mejor es porque yo entiendo la política de distinta forma. Pero todos estos proyectos, vuelvo a repetir, están todavía en el limbo. Están en el limbo. Puede ser. ¿Quién dice que no? Pero hay que ser muy precavidos porque tenemos muchas dificultades, y además tenemos grandes competidores, muy grandes competidores de aquí a Madrid y de Madrid a Valladolid. Tenemos grandes competidores que nos pueden comer el pan, que nos le han comido muchas veces, muchas, y a mí me parece de una casi raya en algo que no quiero decir porque es un adjetivo muy mal calificado en Medina, de tontería supina, el dar una información aquí gratuita de ese tipo. Son expectativas, y las expectativas son como todo en la vida, son todas muy bien recibidas, pero vuelvo a repetirte, cuando yo toque la herida, diré, efectivamente esto ya es un hecho.
Pero hasta entonces yo creo que lo mejor, y el mejor consejo que le puedo dar yo a la primera autoridad, es que tranquilo, sosegado, despacio, con discreción, con inteligencia, y sobre todo, muy pendiente para que la acción política del Ayuntamiento de Medina del Campo esté a la altura de cualquier inversor que llegue. No sea que llegue un inversor y estemos 2 años para darle la licencia, y esa sí que sería gorda. Yo espero que no, pero tenemos que tener, primero, un ayuntamiento preparado, una oficina de urbanismo totalmente moderna, localizable, rápida, eficaz, que gestione. Todas esas cosas todavía estamos a mucha distancia de poderlo lograr. 2, uno de los temas más fundamentales es cambiar un poco la opinión absolutamente de todos los profesionales que están en los colegios de arquitectos y de aparejadores. Tenemos mala fama, muy mala fama. Hay que cambiar, esa dinámica hay que cambiarla, hay que unirnos todos para decirles, no, Medina ha cambiado, amigo. Hemos cambiado. Yo el otro día le decía a Julián, hemos cambiado bastante, pero todavía no estamos en el punto de iceberg de decir, esta es la ocasión para decir que la Oficina de Urbanismo de Medina del Campo es el primer eslabón para resolver cualquier problema que tenga un inversor. Ahora mismo no podemos decir eso. Por lo tanto, cualquier proyecto debemos de tener primero prudencia, en segundo lugar calma y en tercer lugar suerte, que no lo había dicho hasta ahora. Sala Zeus, discoteca Zeus de Medina del Campo, anteriormente discoteca Status, anteriormente Colegio de los Ferroviarios, ahora de repente parece ser que vuelve otra vez a los pequeños, en este caso a los jóvenes de Medina. Un centro de ocio. Centro de ocio. ¿Qué le parece a usted? Me parece bien, a mí me parece bien el centro de ocio, lo que pasa es que se ha llevado de una forma torticera, digo la verdad, blanco y en botella, se ha querido arreglar con un informe de urbanismo, pero bueno... Primero fue la locura del Partido Socialista de quererlo llevar al matadero. Aquello era una locura, no sé si podríamos, a lo mejor ahora que viene la semana de cine, podríamos haber hecho una película de Drácula, porque era más o menos una película de Drácula. Y ahora parece ser que el raciocinio nos ha llevado a buscar unos parámetros normales donde una madre o un padre pueda llevar a sus hijos a un sitio céntrico y que no tenga absolutamente peligro de nada para sus hijos. Los centros de ocio es una copia que se lleva ya en muchas ciudades europeas y que yo, por ejemplo, vi en Portugal y a mí me gustó mucho. No era solo para niños, era para mucha más gente, además era para preparación de mucha gente a través de programas europeos, etcétera, etcétera, que estaban muy bien comprimidos para poder llevar a cabo, tener esas salas que eran prácticamente como una fundación y que se subvencionaban a través de una pequeña parte por el ayuntamiento y otro por la Comunidad Europea. Esa es la idea. Si esa es la idea que tiene el ayuntamiento, que a mí no me han podido explicar, a pesar de las preguntas que, como han visto ustedes en televisión, quien lo haya visto, hice, nadie me dijo cómo lo íbamos a hacer, qué íbamos a dividir, qué juegos íbamos a hacer o qué dedicaciones íbamos a hacer, si eran educativas, si eran ilustrativas, si eran juegos, si era didáctica. Todas estas cosas que era normal que las dos concejalías de Juventud y de Cultura hubieran hecho un pequeño esquema de decir, nosotros lo que queremos es esto, parecido a, por ejemplo, si no pasa nada, si porque seamos epígonos de, no pasa nada, si lo hacemos bien, pues ya está. Bueno, yo veo que normalmente, lo estoy viendo últimamente, empezamos la casa por el tejado. ¿Y por qué dices eso? Hombre, porque yo quiero saber qué vamos a hacer allí. Es un local muy grande, bastante grande, tiene más de 600 metros, tiene bastantes dificultades arquitectónicas, las ventanas habrá que tratar porque a pesar de que hemos aprobado la modificación número 7, tiene algunos problemas que conlleva ciertos cambios estructurales bastante fuertes. La subida, por ejemplo, la subida de Zeus, hay 5 escalones, que hoy no es dificultad porque se pone una rampa y se puede solucionar. Pero claro, hay otro problema que viene y es añadido, y es la financiación. Porque 1.200 euros que vamos a pagar de renta, pues no es dinero, está aprobado por las arcas. Pero claro, ¿cuánto vamos a gastar?
porque el último informe, que siempre les hace el mismo, es una empresa que se llama Nube, parece ser que son tan amigos nuestros que siempre son los mismos. Yo ya cuando voy a ver un estudio en el ayuntamiento digo, ya no digo dame un estudio sobre la discoteca, ni deme un estudio sobre cualquier cosa. No, ya no digo, dame el estudio que ha hecho Nube. Palabra de honor, es que es verdad. Entonces, pues bueno, pues igual que por ejemplo la Mancomunidad hizo el estudio Nube, esto también lo ha hecho Nube, el otro de la carretera también lo ha hecho Nube, bueno, todo, si es clave todo, no sé, deben de ser unos fenómenos. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que no he visto absolutamente nada, no sé lo que nos vamos a gastar. En cambio en el Matadero sí que lo he visto, lo he leído tranquilamente y nos íbamos a 3,5 millones, 3,5 millones, que ha sido una de las razones, no la de que estaba alejado de los niños para ir con sus padres sino uno de los elementos fundamentales por lo que se ha desistido de ese proyecto ha sido el coste. Y aquí que vamos a poner los paneles de asunto determinado y ponemos ahí unas bolas, esas bolas para hacer aerobio o alguna cosa de esa, para que los niños estén entretenidos ahí con dibujos o tal, me parece fantástico. Luego hará falta personal, me imagino, ¿no? Para que esté pendiente de la cultura. Y luego, pues claro, es que el Ayuntamiento de Medina del Campo ya tenemos un problema serio, como todo el mundo sabe. El capítulo 1, que es el del personal, está ya llegando al roce del 50%, estamos en un 48, 49%, estamos limitadísimos. En el momento que pasemos de ese 50%, tenemos que cerrar el ayuntamiento. Una empresa ya con el 48 ya la cierra, en personal. Ya la cierra, automáticamente es una ruina. La cuenta de resultados no existe. Sí, pero a mí lo que no el ayuntamiento aguanta más. En el Ambas es que digan que tenemos en personal casi el 50% del presupuesto del ayuntamiento y esté escuchando que hace falta contratar a más gente. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues porque es que volvemos siempre a lo mismo, Javier. Es que me canso de decir que la gestión de las cosas tiene que tener un punto. Si nosotros mañana en urbanismo, en vez de recaudar 70.000 euros, bueno, hemos recaudado hasta 30, recaudamos, por ejemplo, 5 millones, se convierte, por ejemplo, como se convirtió en una época, en la época de bonanza de la construcción, en el segundo impuesto que recibía más dinero, 5,5 millones de euros, pues bueno, tendremos alguna posibilidad, pero es que no subimos los impuestos, gracias a Dios. El IBI está caro. Y es verdad que no se hizo una buena política en un momento determinado, debido a que eran años de bonanza y había que apretar. Los tributos que tenemos en Medina del Campo son A, B y C, no tenemos más. Tenemos basura, coches y el IBI. Tenemos luego pequeñitas aportaciones que no merece la pena ni comentarlas. Y entonces cuando tienes un majuelo y quieres que te dé manzanas y que te dé, además de uvas, quieres que te dé manzanas, peras y tal, pues es imposible. Por lo mismo, a la pregunta te tengo que responder que tenemos que hacer políticas de inversión, pero tenemos que tener mucho cuidado porque todas esas inversiones que hagamos en ciertos sitios van a necesitar personal que no podemos mantener. Tenemos que concluir. La última pregunta que le voy a hacer. Yo no me canso. Yo me imagino. Sí. Y le veo que está además a gusto conmigo. Ya tenemos aquí a nuestro compañero Ortúñez. De toros vamos a hablar los próximos minutos. ¿Qué le parece a usted? Porque usted es taurino, ¿verdad? A usted le gustan los toros. ¿Qué le parece el tema taurino de Medina? Yo siempre, como decía Hemingway, solo disfruto cuando reconozco que un animal produce cultura, decía Hemingway. Y es que un animal como es el toro es un elemento fundamental no solamente en la cultura, sino en el devenir de un pueblo. Nosotros nos identifican. Tú pasabas por las carreteras y lo primero que veías era el toro de Osborne, ¿no? Pero no identificaba solamente las bodegas de Osborne, sino te identificaba como español, que eras un amante de algo que es hermoso, que es vistoso y que además tiene una filosofía tremenda para entenderla, para engrandecerla y hasta para escribir de ella. Se han escrito los mejores han escrito de toros. ¿Cómo es posible que haya todavía tontos que degraden esta fiesta nacional? Es que yo lo digo claramente, son tontos pero por una razón, porque no entienden. Yo
a ver si algún día tengo la posibilidad, o tienes tú, mejor dicho, la posibilidad, porque a mí me gustaría hablar un día, o sentarme, yo sé que tú también eres muy taurino, sentarme un día, por ejemplo, con Antúnez o con uno de los críticos de los toros, para que estos que no aman esta fiesta, que no entienden lo que es el toro, poderles explicar algunas cositas muy pequeñitas de por qué, por ejemplo, dicen que sufren los animales, y les vamos a explicar por qué no sufren. Y les vamos a explicar científicamente, fíjate, me atrevo, y me tienen que disculpar, es que estos temas me calientan mucho. Pues hasta científicamente les vamos a explicar el por qué un animal no sufre. Y se lo vamos a explicar. Vamos a ver, tú te haces una pequeña herida aquí, en el dedo índice. Te haces una pequeña herida y no te duele, sacas una gotita de sangre, ¿no? Pero el ser humano tiene 7 litros de sangre. Por poner un ejemplo didáctico, un animal, un toro, tiene 70. O sea, lo que es una herida que a ti no te duele de una gota de sangre, un animal le pican y sí, le sale mucha sangre, pero ¿cuánto pierde? 6, 7 litros, pierde 8, 9. Fíjate la diferencia, es lo mismo que la herida que te has hecho tú en el dedo. Pero además tiene una compensación que mucha gente no sabe, y es que le templa. El picar a un animal le templa para que su furia, su fuerza se atempere. Claro, estas cosas, si habladas aquí en televisión, van a decir, ya está el Séneca de España o el Séneca de Medina. Y no quiero, porque yo soy un hombre sencillo, soy un paleto iluminado, como dije en el pleno, ¿te acuerdas? Me llamó iluminado esta señora porque dice que, ¿cómo no creo yo en las ciclocalles? O tal, que soy un poco paleto. Pues Javier, soy iluminado y paleto. ¿Y qué quieren que haga? Ustedes no sé qué son, a lo mejor también les ha llamado iluminados y paletos. Tenemos que finalizar. Sí. Ambas. Muchísimas gracias por haber acudido. Estoy a vuestra habernos disposición. contado un poco, bueno, por su versión de lo que está pasando con esta política local. Hemos podido alargar, pero bueno, sí, yo reconozco que los tiempos en televisión son los tiempos que hay, y efectivamente yo soy demasiado retórico y a lo mejor he dificultado más información de la que yo hubiera querido dar, pero bueno, es mi forma de ser, y ahora a mis años cambiarme es tan difícil como cambiar Isabel la Católica. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.